Se rieron cuando se casó con un sencillo montañés, pero él era el heredero de una fortuna oculta. El sol implacable golpeaba la tierra agrietada de Pine Ridge en el remoto territorio de Montana, mientras Sarah Brennan caminaba con dificultad por el polvoriento sendero, cargando dos pesados cubos de madera llenos de agua. A sus 27 años, su rostro ya mostraba las marcas de una vida dura, y sus hombros encorvados revelaban años de soportar cargas que nadie más en su hogar quería llevar. Sus gastadas botas de cuero apenas protegían sus pies del suelo abrasador, y el sudor le corría por la frente mientras luchaba contra el peso que le cortaba los dedos callosos. Sarah era conocida en todo el pequeño asentamiento como la solterona de los Brennan, esa mujer que había pasado la edad de casarse y que, según las lenguas afiladas de las mujeres vecinas, no servía para nada. Su familia la trataba más como a una empleada que como a una hija, recordándole constantemente que era una carga, otra boca que alimentar, que no aportaba dinero al hogar. Todos los días se levantaba antes del amanecer para ir a buscar agua al arroyo lejano, ocuparse de las tareas domésticas y soportar las constantes humillaciones de una madre que no ocultaba su decepción por tener una hija a la que consideraba inútil. Hola, querido amigo, soy Jasper Ashwood, tu narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y deja un comentario a continuación diciéndome desde dónde nos escuchas. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfrutéis de la historia. Aquella mañana especialmente bochornosa, Sara sintió que el peso de los cubos se le clavaba aún más en las manos. Se detuvo un momento para descansar bajo un pino raquítico, tratando de reunir fuerzas para continuar el camino de vuelta a su cabaña. Fue entonces cuando oyó el sonido de cascos acercándose por el sendero. Levantó la vista y vio a un hombre montado en un robusto caballo bayo de unos 32 años, con la piel curtida por el sol y una espesa barba que le daba un aire misterioso. Su vestimenta era sencilla: pantalones de ante, una camisa de algodón y un sombrero de fieltro de ala ancha que le protegía el rostro del implacable sol. «Buenos días, mamá», dijo con voz grave y tranquila, desmontando de su caballo. «¿Puedo ayudarla con esos cubos?» Sara se sorprendió. No estaba acostumbrada a la amabilidad de los desconocidos, especialmente de los hombres. Intentó rechazarlo educadamente, pero él ya se había acercado y le había quitado los cubos de las manos con una facilidad que demostraba la fuerza de sus brazos. «No se moleste, señor», murmuró ella, bajando la mirada, como había aprendido a hacer en presencia de los hombres. «¿A dónde se dirige, señora?», preguntó él, ignorando su protesta y comenzando a caminar a su lado. «Hacia el asentamiento, señor. Yo vivo allí», respondió Sara, aún sorprendida por esta inesperada muestra de cortesía. Durante el trayecto, el hombre se presentó como Daniel Blackwood y le explicó que acababa de llegar para trabajar como capataz en el rancho Thornton, la propiedad más grande del territorio. Sarah conocía la reputación de Marcus Thornton, un hombre rico, poderoso y extremadamente solitario, que rara vez se dejaba ver en el asentamiento y gobernaba sus tierras con mano de hierro. Trabajar en el rancho Thornton se consideraba todo un logro, ya que el hombre era conocido por pagar bien y exigir mucho a sus trabajadores. Daniel llevó los cubos hasta la puerta de la humilde cabaña de Sarah, una sencilla construcción de madera con techo de tejas que albergaba a ella, a sus padres y a sus 3 hermanos menores. «Muchas gracias por la ayuda», dijo ella, intentando recuperar los cubos. «Ha sido un placer ayudarla, señorita Sarah», respondió él, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que le hizo sentir una extraña calidez en el pecho. «¿Puedo saber su nombre completo?» Sarah dudó un momento. «Sarah Brennan», dijo finalmente. «Gracias por la compañía, señorita Sarah Brennan. Quizás nuestros caminos se crucen de nuevo». Montó en su caballo y continuó hacia el rancho, dejando a Sarah de pie en la puerta de su cabaña con el corazón inexplicablemente acelerado. Esa tarde, mientras lavaba la ropa en la tina de madera del patio, Sarah no podía quitarse a Daniel de la cabeza. Había algo diferente en él, una amabilidad genuina que rara vez había experimentado. Cuando su madre, Martha Brennan,
regresó del puesto comercial, Sarah mencionó casualmente el encuentro. ¿Quién era ese hombre?, preguntó la mujer con recelo. El nuevo capataz del rancho Thornton, mamá. Me ayudó con los cubos. Martha frunció el ceño. Sarah, no basta con que seas una solterona. Ahora quieres dar a la gente algo de lo que cotillear. Un hombre no ayuda a una mujer sin querer algo a cambio. Mantén las distancias con ese tipo. Pero Sarah sabía que había sentido algo diferente en ese encuentro, algo que su madre, amargada por años de penurias, no podía entender. Sin embargo, el destino solo estaba empezando a tejer los hilos de una historia que transformaría por completo la vida de Sarah de una forma que ni ella ni nadie en Little Pine Ridge podía imaginar. Los días siguientes trajeron una rutina que Sarah nunca había experimentado antes. Cada vez que salía a buscar agua al arroyo o se dirigía al puesto comercial para vender los pocos huevos que producían sus gallinas, se encontraba con Daniel en el camino. Él siempre se ofrecía a ayudarla, llevando sus pesados fardos o simplemente haciéndole compañía durante los solitarios paseos. Pero Sarah, acostumbrada a que su propia familia la tratara como una carga, sentía que esa respetuosa atención era un bálsamo para su alma herida. Daniel era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Cuando veía a Sarah luchando con la leña para la estufa, detenía su caballo y la cargaba. Si la encontraba dirigiéndose al puesto comercial con su pesada cesta, se ofrecía a llevarla en su silla de montar. Pequeños gestos que, en la dura y precaria vida de Sarah, brillaban como estrellas en el oscuro cielo del territorio de Montana. Ella comenzó a esperar con impaciencia estos encuentros casuales que daban color a sus monótonos y difíciles días. En Little Pine Ridge, sin embargo, nada pasaba desapercibido. Las lenguas comenzaron a moverse, al principio en discretos susurros en los porches de las cabañas, y luego en chismes descarados en la tienda general. ¿Has visto cómo mira el nuevo capataz a Sarah Brennan?, comentó Ida Patterson, la costurera más chismosa del asentamiento, mientras remendaba una colcha en el porche, seguramente por lástima. ¿Qué hombre se interesaría por esa cosa tan sencilla?, respondió Margaret Cooper, la hija del tendero, que acababa de comprometerse con un joven de Denver. Algunas personas nacen con suerte, añadió otra vecina. Todos intentaban encontrar una explicación lógica a una transformación que consideraban imposible que ocurriera de forma natural. No pasó mucho tiempo antes de que los encuentros entre Sarah y Daniel se hicieran más evidentes y frecuentes. Él no solo la ayudaba con las tareas pesadas, sino que comenzó a mostrar un interés genuino por su vida, preguntándole por sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Para Sarah, que nunca había sido escuchada ni valorada por nadie, estas conversaciones eran un regalo precioso. Descubrió que Daniel tenía una inteligencia aguda y una visión del mundo que iba mucho más allá de lo que ella esperaba de un simple capataz de rancho. Daniel hablaba de los libros que había leído, los lugares a los que había viajado, las ideas sobre las mejoras que pretendía implementar en el rancho Thornton. Sarah, que apenas sabía leer más allá de lo básico, escuchaba fascinada estas conversaciones que le abrían las puertas a mundos que nunca había imaginado. Él nunca la hizo sentir inferior por su falta de educación formal. Al contrario, valoraba su sabiduría práctica y su fuerza de carácter, cualidades que pocos reconocían en ella. Sin embargo, los chismes llegaron a oídos de Martha Brennan a través de vecinos entrometidos que llamaron a su puerta una tarde sofocante. Martha, ¿sabes que tu hija ha estado viendo al capataz del rancho Thornton?, preguntó Ida Patterson, sin ocultar su placer por ser la portadora de noticias escandalosas. ¿Qué estás diciendo? Martha frunció el ceño, con las manos en las caderas. Es cierto, vecina. Todo el mundo habla de ello. Dicen que él le lleva agua, le ayuda con la leña, añadió Margaret, intercambiando miradas cómplices con Ida. Sarah, que acababa de entrar en la habitación con una palangana de ropa mojada, se quedó paralizada al oír la conversación. Su rostro se llenó instantáneamente de vergüenza y miedo. Conocía bien el temperamento explosivo de su madre y comprendió que una tormenta estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. ¿Es eso cierto, Sarah?,
preguntó Martha con los ojos brillantes de ira. Solo me ayudó unas cuantas veces, mamá. No es nada inapropiado, respondió Sarah, con la voz casi inaudible por los nervios. Nada inapropiado. Una mujer soltera viendo a un hombre desconocido ahí fuera. ¿Desde cuándo te has convertido en una de esas mujeres de dudosa reputación? Los vecinos observaban la escena con un deleite mal disimulado. Era exactamente el tipo de drama que alimentaría las conversaciones durante semanas. No es lo que piensas, protestó Sarah, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Daniel es un hombre respetuoso. Nunca se ha comportado de forma inapropiada conmigo. El sonido de la bofetada resonó en la pequeña habitación. La mano de Martha dejó una marca roja en la cara de Sarah. Ya le llamas por su nombre de pila. En mi época, una mujer decente ni siquiera miraba a los ojos a un hombre soltero. ¿Y quién es este Daniel? Un capataz sin familia, sin pasado, que apareció aquí de la nada y ya habla de compromiso matrimonial. ¿O solo quiere aprovecharse de mi tonta hija? Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Sarah, no tanto por el dolor físico de la bofetada a la que estaba acostumbrada, sino por la injusticia de las acusaciones. Daniel era la única persona que la trataba con dignidad, el único que parecía ver más allá de su pobreza y su condición social. Ni siquiera lo conoces para hablar así de él, murmuró Sarah entre sollozos. No necesito conocerlo, gritó Martha. Un hombre sin propiedades, sin familia conocida, que aparece de la nada, solo puede querer una cosa, y no es el matrimonio. En ese preciso momento, un discreto carraspeo en la puerta interrumpió la acalorada discusión. Todas las cabezas se giraron simultáneamente y de pie en la puerta, con el sombrero en la mano y una expresión seria, estaba Daniel. Había una determinación en sus ojos que Sarah nunca había visto antes, y algo en su postura sugería que había escuchado al menos parte de la humillante conversación. Pero lo que Daniel estaba a punto de hacer dejaría completamente conmocionados no solo a Sarah, sino a todo el asentamiento de Pine Ridge. Nadie estaba preparado para las palabras que saldrían de su boca, palabras que cambiarían para siempre el destino de la mujer más despreciada del territorio. Buenas tardes, señoras, dijo Daniel con una formalidad que contrastaba con su aspecto sencillo, pero había una firmeza en su voz que hacía que el ambiente tenso se cargara aún más. Pido disculpas por la intrusión, pero he venido a hablar con los padres de Sarah sobre un asunto muy importante. El silencio que siguió fue denso, como la niebla que a veces cubría los valles de las montañas al amanecer. Martha, momentáneamente nerviosa, se ajustó el delantal y carraspeó nerviosamente. ¿Y de qué asunto se trata, joven? Daniel miró brevemente a Sarah, cuyo rostro aún mostraba la marca roja de la bofetada y cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Algo en su mirada se endureció, pero cuando volvió a hablar, su voz se mantuvo tranquila y firme. He venido a pedir la mano de su hija. La declaración cayó como un rayo en un cielo despejado. Los vecinos se quedaron boquiabiertos, intercambiando miradas incrédulas. Martha parecía haberse quedado petrificada, y Sarah no podía creer lo que acababa de oír. ¿Era posible que este hombre, al que apenas conocía desde hacía unas semanas, le estuviera proponiendo matrimonio? «Señor, ¿qué?», balbuceó Martha, saliendo de su estupor. «Quiero casarme con Sarah si ella me acepta», repitió Daniel, esta vez mirando directamente a la joven. «Tengo un sueldo fijo como capataz. No es mucho, pero puedo ofrecerle un techo y provisiones decentes, y prometo tratarla con todo el respeto que se merece, algo que parece escasear por aquí». La última frase fue pronunciada con un tono ligeramente más duro, claramente dirigida a la forma en que había visto tratar a Sarah. La propuesta de Daniel resonó en la sala, dejando a todos en estado de shock. Martha, que segundos antes había estado gritando contra el supuesto pretendiente de su hija, ahora se había quedado sin palabras. Los vecinos chismosos permanecían en absoluto silencio, atentos a cada detalle de la extraordinaria escena que estaban presenciando. Sarah, con el rostro aún ardiendo por la bofetada, miraba fijamente a Daniel, incapaz de procesar del todo lo que estaba sucediendo. Nunca, ni siquiera en sus sueños más secretos, había imaginado que un hombre vendría a pedirle formalmente la mano.
especialmente un hombre como Daniel, respetado y con un empleo estable en el rancho más grande del territorio. Apenas conoce a mi hija, dijo Martha finalmente, recuperándose de la conmoción inicial. ¿Cómo puede querer casarse con ella tan de repente? Daniel mantuvo su postura firme, con su sombrero de fieltro entre sus manos gastadas por el trabajo. Respeto su preocupación, señora. Es cierto que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero sé reconocer a una mujer de valor cuando la veo. Respondió con una sinceridad que desarmó el ambiente cargado de tensión. He visto a Sarah trabajar incansablemente, tratar a todo el mundo con respeto, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Es exactamente el tipo de persona con la que quiero formar una familia. Había algo en la forma en que Daniel hablaba, sin adornos, sin florituras innecesarias, que transmitía una honestidad difícil de cuestionar. Aún así, Martha no parecía del todo convencida. ¿Y qué dirá Marcus Thornton cuando se entere de que su capataz quiere casarse con una mujer sin dote, sin nada que ofrecer? La pregunta estaba cargada de la amargura de alguien que siempre había visto a su hija como una carga. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, considera apoyarla haciendo clic en el botón de agradecimiento. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias reales que conmueven e inspiran a personas como tú. El señor Thornton ya lo sabe, respondió Daniel rápidamente, causando una nueva sorpresa en todos. Ayer mismo hablé con él. Nos ha ofrecido una de las pequeñas cabañas de la parte trasera del rancho para que vivamos allí si nos casamos. Esta información tomó a todos por sorpresa. El viejo Marcus Thornton, conocido por su tacañería y su rigor extremo con los empleados, conceder tal favor a un capataz recién llegado era algo completamente sin precedentes en el territorio. ¿Y por qué haría eso?, preguntó Martha con evidente desconfianza en su voz. Quizás porque necesita gente de confianza viviendo en la propiedad, respondió Daniel diplomáticamente. Los tiempos son difíciles. Hay muchos ladrones de ganado en el territorio, y tener trabajadores responsables viviendo en la tierra es una cuestión de seguridad. En ese momento, James Brennan, el padre de Sarah, entró en la habitación. Venía de los campos, sudoroso y cansado tras un día entero bajo el implacable sol. Se detuvo en la puerta, inmediatamente, sintiendo la pesada atmósfera y observando al desconocido que estaba en su casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. Rápidamente, Martha le explicó la situación, no sin añadir sus propios comentarios despectivos sobre la idea del matrimonio. James escuchó en silencio, con la mirada alternando entre su hija, todavía con el rostro enrojecido y los ojos llorosos, y el hombre que se presentaba como pretendiente. «¿Tienes medios para mantener a una familia?», preguntó James finalmente, yendo directo al tema que más le interesaba. Para él, Sarah siempre había sido más una carga que una bendición. Una boca que alimentar y que no aportaba dinero significativo al hogar, más allá de la miseria que ganaba vendiendo huevos en el puesto comercial. Una hija solo valía la pena si conseguía un buen matrimonio, y las perspectivas de Sarah siempre habían sido mínimas. Tener a un hombre dispuesto a tomarla como esposa y con un empleo estable en el rancho más grande del territorio era una oportunidad que no podía desaprovechar. «Sí, señor», Daniel respondió con convicción. «Tengo mi salario como capataz y algunos ahorros. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir con dignidad». James reflexionó durante unos instantes. El cálculo era sencillo. Que Sarah se fuera de casa significaba una boca menos que alimentar y un problema menos que resolver. Si Marcus Thornton confía en ti, ¿quiénes somos nosotros para dudar?, dijo James ante el asombro de todos, especialmente de Martha. Pero quiero que todo se haga correctamente en la iglesia, con el predicador y los papeles firmados. No entregaré a mi hija para que viva en pecado. Daniel asintió solemnemente. «Por supuesto, señor, tengo la intención de hacer todo según la tradición y la fe cristiana». Durante toda la conversación, Sarah había permanecido en silencio, como si su opinión importara poco en un asunto que definiría por completo su futuro. Pero ahora todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando su respuesta.
Por primera vez en su vida, sintió que tenía que tomar una decisión real, una decisión que era verdaderamente suya, sin la presión constante de ser vista solo como una carga. ¿Y tú, Sara, quieres casarte con este hombre?, preguntó su padre con una indiferencia que apenas ocultaba su impaciencia por resolver rápidamente este asunto. Sara miró a Daniel, estudiando su rostro serio pero amable. Realmente no lo conocía tan bien como sería ideal para alguien con quien planeaba pasar toda su vida, pero lo conocía lo suficiente como para comprender que la trataba con un respeto y una dignidad que nunca antes había experimentado. Y tal vez eso, más que el amor romántico o la pasión ardiente, era la base más sólida y duradera para un matrimonio. Sin embargo, había algo en los ojos de Daniel que Sara aún no podía descifrar por completo. Un misterio que solo el tiempo revelaría y que cambiaría su vida de formas que nunca podría imaginar. En ese momento decisivo, sí, quiero, respondió finalmente Sara, con voz baja pero firme, que resonó en la pequeña habitación como una declaración de independencia. Los vecinos que hasta entonces habían observado la escena en reverente silencio, comenzaron a susurrar entre ellos. Los chismes del día se habían transformado en una noticia aún más jugosa. Sarah Brennan, la mujer más despreciada de Penneridge, se iba a casar con el capataz del rancho Thornton. Era suficiente material para alimentar las conversaciones durante meses. Martha, aún reacia, intentó disuadir a su marido en privado, argumentando que apenas conocían a Daniel, que podía ser un aventurero o algo peor. Pero James no se inmutó. Mujer, siempre te quejas de que Sarah ya ha pasado la edad de casarse. Ahora aparece un hombre dispuesto a aceptarla, con un trabajo estable y una vivienda garantizada. Y te quejas. Deberíamos dar gracias al cielo por habernos librado de esta carga. Las duras palabras fueron pronunciadas sin preocuparse de que Sarah, que estaba en la cocina preparando café, pudiera oírlas, incluso en lo que debería haber sido un momento de alegría. Se le recordó su valor o la falta del mismo a los ojos de sus propios padres. La boda se fijó para un mes más tarde, tiempo suficiente para los sencillos preparativos que permitía la situación económica de la familia y para que el predicador itinerante viniera a oficiar la ceremonia, ya que Pine Ridge no tenía iglesia propia. La noticia se extendió con la velocidad del viento seco de la montaña. En pocos días, no se hablaba de otra cosa en el pequeño asentamiento. Como era de esperar, las opiniones se dividieron drásticamente. Algunos expresaron su sincera alegría por Sarah, reconociendo que se merecía una oportunidad de ser feliz después de tantos años de sufrimiento. Pero la mayoría no pudo ocultar una envidia disfrazada de incredulidad. ¿Quién sabe qué vio ese hombre en ella?, comentó Margaret en el puesto comercial mientras compraba tela para su propio traje. Debe de tener algún motivo oculto o está realmente desesperado, respondió el dueño de la tienda, provocando las risas maliciosas de los presentes. La casa de los Brennan se convirtió en un hervidero de actividad. Martha, tras superar su resistencia inicial, se dedicó por completo a los preparativos, no tanto por amor a su hija, sino principalmente por lo que diría la gente si la boda no cumplía con las expectativas mínimas de la comunidad. «Necesitas un vestido decente», dijo, rebuscando en un viejo baúl polvoriento. «No te vas a casar con aspecto de mendiga». Del fondo del baúl sacó un vestido blanco amarillento por el paso del tiempo. Había sido su propio vestido de novia, usado solo una vez hacía casi 32 años y luego guardado con cuidado. El vestido estaba pasado de moda y necesitaría considerables arreglos, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que Sarah tuviera. Era la primera vez que su madre le ofrecía algo con valor sentimental, y Sarah recibió la prenda con una mezcla de emoción y aprensión. Por otro lado, sabía que enfrentarse a Ida Patterson, la costurera del asentamiento y la mayor chismosa, para los arreglos necesarios sería una verdadera prueba. Mientras tanto, Daniel preparó meticulosamente la pequeña cabaña situada en los terrenos del rancho Thornton. Era una modesta construcción de madera con 2 habitaciones, una sala principal que serviría tanto de salón como de cocina y un dormitorio. El retrete estaba en el exterior y era compartido con otras 2 cabañas similares donde vivían otras familias de trabajadores del rancho.
Para Sarah, que compartía un rincón estrecho con sus hermanos en la casa de sus padres, este espacio sería un auténtico palacio, un lugar donde por fin tendría privacidad y dignidad. En una de sus visitas a la casa de los Brennan para ultimar los detalles de la boda, Daniel trajo un pequeño paquete para Sarah. «Este es tu anillo de compromiso», le dijo cuando consiguieron estar a solas un momento en el patio trasero. «No es nada muy valioso, pero quería que tuvieras algo que simbolizara este compromiso entre nosotros». Con las manos temblorosas por la emoción, Sarah abrió con cuidado el paquete. Era un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra que brillaba discretamente a la luz del sol. Nunca había imaginado que algún día tendría un anillo de compromiso. Para ella, que nunca había poseído nada de valor más allá de la medalla de la Virgen María que había heredado de su abuela, este anillo representaba mucho más que una simple joya. Era un símbolo de que alguien la consideraba digna de un compromiso serio. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro mientras Daniel le deslizaba el anillo en el dedo. «Gracias», susurró, incapaz de expresar con palabras la emoción que sentía. Las semanas pasaron rápidamente y pronto llegó el día de la boda. Sarah se despertó con una mezcla turbulenta de nerviosismo, esperanza, miedo y alegría agitando su pecho. Por primera vez en su vida, sería el centro de atención por una razón positiva, no como objeto de lástima o desprecio. Los vecinos, ahora sorprendentemente solícitos, aparecieron temprano para ayudarla a prepararse. El vestido de su madre, tras las hábiles modificaciones de Ida, había quedado mejor de lo que nadie esperaba. Con algunas flores silvestres en el pelo, peinado en un elaborado moño y un poco de polvos de arroz en la cara, Sarah apenas se reconocía en el espejo roto que tenían en la cabaña. «Casi pareces una persona decente», comentó Martha, lo que viniendo de ella era casi un cumplido elusivo. A las 10 de la mañana, Sarah estaba lista para dar el paso más importante de su vida, sin imaginar que esta sencilla boda era solo el primer capítulo de una historia que la convertiría en la mujer más poderosa de todo el territorio. Pero en ese momento, mientras se ajustaba el sencillo velo sobre el pelo, Sarah no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían no solo su vida, sino toda su comprensión del hombre con el que se casaba. La campana improvisada de la capilla, que en realidad era el granero de Ezra Wilson, el que tenía el espacio abierto más grande del asentamiento, comenzó a sonar al mediodía en punto. Sarah caminó del brazo de su padre a través de la pequeña multitud reunida, con las piernas ligeramente temblorosas bajo el vestido que se balanceaba con la brisa seca de la montaña. El granero había sido decorado con banderines de colores y flores silvestres, creando un ambiente festivo que contrastaba con la habitual sencillez del lugar. No había muchos invitados formales, solo los vecinos del asentamiento, algunos trabajadores del rancho y, para sorpresa de todos los presentes, el propio Marcus Thornton. El viejo terrateniente, sentado discretamente en una silla al fondo del granero, rara vez aparecía en actos públicos. Era un hombre extremadamente reservado y de pocas palabras, que gobernaba sus vastas tierras con mano de hierro, pero siempre desde la distancia. Su presencia en la sencilla boda de un capataz provocó un considerable murmullo entre los presentes. Algunos especularon que era una señal de la confianza que el ranchero tenía en Daniel. Otros, más maliciosos, susurraron que el viejo terrateniente solo quería asegurarse personalmente de que su empleado no se fugara con alguna mujer de la zona, dejando el rancho desatendido. Daniel esperaba en el altar improvisado, vestido con su mejor traje, bastante sencillo, pero limpio y bien planchado. Al ver a Sarah acercarse lentamente por el pasillo formado por los invitados, una sonrisa discreta pero sincera iluminó su rostro, normalmente serio. Fue suficiente para calmar los nervios de la novia y darle la seguridad necesaria para dar ese paso definitivo. La ceremonia fue breve y solemne. El predicador itinerante, que había venido del asentamiento vecino, especialmente para la ocasión, llevó a cabo los rituales tradicionales con respetuosa eficiencia. Los votos se intercambiaron con sencillez y sinceridad. Se colocaron sencillas alianzas en los dedos, con manos ligeramente temblorosas, y finalmente
llegó el casto beso que selló la unión. Por primera vez en toda su vida, Sarah era la protagonista de su propia historia, ya no el personaje secundario ignorado y despreciado. Después hubo una celebración modesta pero cálida, con comida preparada colectivamente por las mujeres del asentamiento y música de un violinista local que conocía todas las canciones tradicionales de la frontera. Sarah se fijó en que Marcus Thornton se acercó discretamente a Daniel durante las festividades. Le susurró algo al oído y luego se retiró en silencio, como era su costumbre. Su marido, qué extraño y maravilloso era pensar en él de esa manera, solo asintió respetuosamente, pero Sarah percibió una sombra de preocupación que se dibujó brevemente en su rostro. Al atardecer, cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, la pareja partió hacia su nuevo hogar en los terrenos del rancho Thornton. Una carreta prestada por un vecino transportaba las pocas pertenencias de Sarah, algo de ropa, la medalla de su abuela, 2 o 3 utensilios de cocina y poco más. La despedida de sus padres fue breve y sin grandes muestras de emoción, como si simplemente se estuvieran deshaciendo de un problema que les había preocupado durante años. La pequeña cabaña les esperaba, limpia y cuidadosamente organizada. Daniel se había esforzado mucho para que resultara acogedora. Cortinas de tela de colores en las ventanas, un jarrón con flores silvestres sobre la tosca mesa de madera e incluso una pequeña alfombra trenzada sobre el suelo de tierra apisonada. No era lujosa ni grande, pero para Sarah representaba algo que nunca había tenido. Un verdadero hogar, un espacio que podía llamar suyo, sin miedo a ser humillada o rechazada. «Espero que te guste», dijo Daniel, observando atentamente la reacción de su esposa mientras ella exploraba lentamente las 2 habitaciones. «Sé que no es gran cosa, pero podemos mejorar las cosas con el tiempo, a medida que nos instalemos». Las lágrimas silenciosas rodaban por el rostro de Sarah, pero no eran de tristeza ni de decepción. Eran de una profunda emoción que apenas podía nombrar, una mezcla de gratitud, alivio y esperanza que la dejaba casi sin aliento. «Es perfecto», respondió con absoluta sinceridad, tocando delicadamente las cortinas de colores. «Es más de lo que jamás había soñado tener». Esa primera noche como pareja casada estuvo marcada por una timidez mutua y comprensible. Al fin y al cabo, eran prácticamente desconocidos, unidos por el destino y unas circunstancias que ninguno de los dos había controlado por completo. Daniel se mostró increíblemente paciente y respetuoso, permitiendo a Sarah adaptarse a la nueva realidad a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas poco realistas. Los primeros días de matrimonio se transformaron gradualmente en semanas de adaptación y descubrimiento mutuo. Daniel se marchaba al amanecer para supervisar las tareas del rancho, mientras Sarah se ocupaba de la cabaña y comenzaba a cultivar un pequeño huerto detrás de la propiedad. A veces le llevaba el almuerzo al campo, un gesto que los demás trabajadores observaban con una mezcla de respetuosa curiosidad y discreta aprobación. El matrimonio no se basaba en grandes pasiones ardientes ni en dramáticas declaraciones románticas. Se construía día a día con pequeños gestos de consideración mutua, con conversaciones tranquilas durante cenas sencillas, con momentos de silencio compartido bajo el cielo estrellado de Montana. Sarah estaba descubriendo que la felicidad no tenía por qué ser espectacular para ser real y duradera. La vida en el rancho le proporcionó una dignidad social que Sarah nunca había experimentado en sus 27 años. Ya no era la solterona de los Brennan, ni esa pobre chica que nadie quería. Ahora era la esposa del capataz, una posición que, aunque modesta, le confería un respeto genuino con el que no estaba familiarizada. Cuando de vez en cuando iban al asentamiento a hacer compras o visitas sociales, Sarah percibía las miradas curiosas y los comentarios susurrados, pero ahora contenían una nota de envidia en lugar del habitual desprecio. Sin embargo, Sarah aún no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro completamente inesperado y que el descubrimiento que le esperaba transformaría no solo su posición social, sino toda su comprensión del misterioso hombre con el que se había casado. Los meses pasaron tranquilamente,
y Sarah descubrió los pequeños placeres de una vida organizada y respetuosa. Por primera vez, tenía control sobre su propio tiempo y espacio. Ya no necesitaba levantarse antes del amanecer para acarrear pesados cubos de agua, ni soportar las constantes humillaciones de una familia que la veía como una carga. Su rutina ahora incluía cuidar de la cabaña, mantener el jardín que crecía exuberante detrás de la propiedad y preparar las comidas para Daniel, quien siempre mostraba una sincera gratitud por sus esfuerzos. Daniel, por su parte, se reveló como un marido atento y trabajador. Rara vez hablaba de su pasado, y Sarah respetaba esa reserva, comprendiendo que algunas personas prefieren guardar ciertos recuerdos. Lo que importaba era el presente que estaban construyendo juntos y el futuro que se abría ante ellos. De vez en cuando mencionaba lugares lejanos en los que había trabajado antes de llegar al rancho Thornton, pero siempre de forma vaga, como si quisiera mantener la distancia entre su pasado y su vida actual. Una mañana, unos 7 meses después de la boda, ocurrió algo inusual. Sarah estaba tendiendo la ropa en el tendedero improvisado detrás de la cabaña, cuando notó una actividad extraña en la casa principal del rancho. Elegantes carruajes, algo extremadamente raro en ese territorio aislado, levantaban nubes de polvo en la carretera principal que conducía a la gran casa. Curiosa pero discreta como siempre, continuó con sus tareas domésticas mientras observaba el creciente movimiento de personas bien vestidas que entraban y salían de la propiedad. Horas más tarde, Daniel regresó para almorzar con una expresión preocupada que Sarah no pudo ignorar. Había tensión en sus hombros y una sombra en sus ojos que ella nunca había visto antes. ¿Ha pasado algo?, preguntó mientras servía el guiso humeante. Daniel dudó durante un largo momento antes de responder, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. El señor Thornton está muy enfermo, dijo finalmente, con una voz cargada de seriedad que hizo que Sarah dejara inmediatamente lo que estaba haciendo. Han venido médicos especialistas desde Denver para examinarlo. La situación parece bastante grave. Sarah se santiguó instintivamente, como había aprendido desde niña. Que el Señor lo proteja, murmuró. ¿Es muy grave? Daniel asintió lentamente. El médico habló de problemas cardíacos, continuó, removiendo distraídamente su comida sin comer realmente. Al parecer, el ranchero llevaba meses sintiendo dolor. Pero ya conoces su carácter, terco. No le gusta mostrar debilidad. Solo buscó ayuda cuando la situación se volvió realmente crítica. La noticia causó una profunda aprensión en Sarah. Marcus Thornton, a pesar de su personalidad solitaria y a veces severa, era una figura central en esta comunidad. Su rancho daba empleo directo a docenas de familias del territorio, incluido el propio Daniel. Si el viejo terrateniente moría, ¿qué pasaría con todos los trabajadores? ¿Quién se haría cargo de la propiedad? Estas preguntas flotaban en el aire como nubes cargadas de tormenta. En los días siguientes, el rancho se vio envuelto en un silencio tenso y expectante. El trabajo rutinario continuó, pero había una atmósfera de incertidumbre que afectaba a todos los empleados. Entre los trabajadores se extendieron comentarios secos sobre el estado de salud del jefe. Abogados elegantes y parientes lejanos que nadie había visto en años comenzaron a aparecer como buitres, intuyendo la muerte, todos interesados en el futuro de la mayor fortuna del territorio. Una semana después de la llegada de los médicos de Denver, Daniel fue convocado a la Casa Grande por primera vez desde que la enfermedad del ranchero había empeorado. Sarah lo vio partir al amanecer con una preocupación visible estampada en su rostro y no lo vio regresar hasta el anochecer con una expresión que no pudo descifrar del todo. Era una extraña mezcla de preocupación, tristeza y algo más. Algo que parecía casi un peso sobre sus hombros, como si hubiera recibido una responsabilidad inesperada. El ranchero quiere volver a hablar conmigo mañana por la mañana, dijo mientras cenaban en silencio, solos, sin nadie más presente. A Sarah le resultaba extraño que un terrateniente moribundo quisiera tener conversaciones privadas con un capataz. Aún reconociendo la competencia y la honestidad de Daniel, una audiencia privada con el ranchero enfermo le parecía un privilegio inusual para alguien en su posición. ¿Por qué querría eso?,
preguntó Sarah, genuinamente intrigada. No estoy seguro, respondió Daniel, evitando su mirada de una manera que ella notó inmediatamente. Asuntos del rancho, imagino. Quizás quiera dejar algunas instrucciones sobre cómo llevar las operaciones si ocurre lo peor. Pero había algo en la vacilación de Daniel, en la forma en que apartaba la mirada, que hacía sentir a Sarah que no le estaba contando toda la historia. Esa noche, Sarah notó que su marido estaba extremadamente inquieto, dando vueltas constantemente en la sencilla cama de paja. Algo le preocupaba profundamente, pero, respetando su naturaleza reservada, no le hizo más preguntas. Sabía que Daniel era un hombre que se guardaba sus pensamientos hasta que estaba listo para compartirlos, y forzar una conversación no sería el enfoque adecuado. A la mañana siguiente, Daniel se puso su mejor traje, el mismo que había llevado en la boda, y se dirigió a la casa grande antes del amanecer. Sarah se quedó en la cabaña, realizando sus tareas domésticas con la mente completamente en otra parte, imaginando constantemente lo que podría estar sucediendo en esa misteriosa conversación. A través de la ventana, observó el inusual movimiento de elegantes carruajes y gente bien vestida que seguía llegando a la propiedad como si olfatearan una oportunidad. El día se alargaba interminablemente. Sarah intentó concentrarse en sus actividades. Cuidó el jardín, lavó la ropa, preparó la comida, pero sus pensamientos volvían constantemente a Daniel y a su reunión secreta con el ranchero moribundo. Había una extraña sensación en el aire, como si se estuvieran produciendo cambios importantes más allá de su comprensión, cambios que podrían afectar drásticamente a su futuro. Daniel no regresó hasta el anochecer, y cuando Sarah lo vio acercarse a la cabaña, se dio cuenta inmediatamente de que algo fundamental había cambiado. Tenía el rostro pálido, sus hombros transmitían una atención que ella nunca había visto antes, y había una gravedad en sus ojos que le provocó un escalofrío. Entró en la cabaña en silencio, se sentó pesadamente a la mesa y se quedó mirando al vacío durante largos minutos, como si ni siquiera fuera consciente de su presencia. Daniel, lo llamó Sarah con cuidado, con evidente preocupación en su voz. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, levantando lentamente la vista y mirándola como si acabara de despertar de un sueño profundo y perturbador. Cuando por fin habló, sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la pequeña cabaña. El señor Thornton había fallecido hacía 2 horas. Sarah se santiguó inmediatamente y murmuró una rápida oración por el alma del difunto. «Que Dios lo acoja en su gloria», dijo respetuosamente. «¿Pero qué quería él de ti? ¿Por qué esas conversaciones privadas?» Daniel respiró hondo y se pasó las manos por el rostro cansado. Durante un momento interminable, pareció que no iba a responder, pero entonces sus palabras salieron cargadas de un peso que Sarah no podía comprender. «Querían que supiera la verdad antes de morir», dijo Daniel. Cada palabra parecía costarle un enorme esfuerzo. Sarah sintió que su corazón se aceleraba inexplicablemente. «¿Qué verdad?», preguntó, con un extraño escalofrío recorriendo su espalda. Daniel la miró directamente a los ojos, y lo que ella vio allí fue que una mezcla de miedo, determinación y algo que parecía casi culpa. Pero lo que Daniel estaba a punto de revelar cambiaría no solo la vida de Sarah, sino toda su comprensión del hombre con el que se había casado y el extraordinario destino que le esperaba. «Sarah, necesito contarte algo que he guardado durante mucho tiempo», dijo Daniel. Su voz estaba cargada de seriedad, lo que hizo que el corazón de ella latiera aún más rápido. Algo sobre quién soy realmente. El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Sarah sintió que le fallaban las piernas y se sentó lentamente en la silla de mimbre, con los ojos fijos en el rostro de su marido, tratando de descifrar lo que estaba por venir. «Mi nombre completo es Daniel Blackwood Thornton», dijo, y cada palabra parecía pesar toneladas en sus labios. «Soy el hijo de Marcus Thornton». La revelación golpeó a Sarah como un rayo caído del cielo. Su marido, el hombre sencillo con el que se había casado, el humilde capataz que había conocido llevando cubos de agua, era el hijo del terrateniente más poderoso del territorio. Era imposible, absurdo, increíble,
pero al mismo tiempo pequeños detalles comenzaron a cobrar sentido en su mente confusa. La facilidad con la que el ganadero había ofrecido la cabaña, su presencia en la boda, las conversaciones privadas. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en la mente de Sarah mientras trataba de procesar esta devastadora información. Daniel extendió la mano sobre la tosca mesa, tocando delicadamente los dedos de su esposa como si quisiera anclarse a la realidad a través de ese contacto. Es una historia larga y dolorosa, comenzó. Mi madre era una joven de una familia sencilla que trabajaba en la casa grande cuando era más joven. El ranchero tuvo una relación con ella, pero cuando descubrió que estaba embarazada, la despidió del rancho. Sarah escuchó en silencio, tratando de absorber cada palabra de esta extraordinaria revelación. Me crió sola en un pueblo lejano, siempre diciéndome quién era mi verdadero padre, pero sin intentar forzarme a reconocerlo. Cuando mi madre falleció el año pasado, decidí venir a conocerlo para comprender mis orígenes, para descubrir qué tipo de hombre era realmente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Sarah, formando una imagen completamente diferente de lo que había imaginado. ¿Así que viniste para vengarte de él?, preguntó, tratando de comprender las motivaciones de Daniel. No, respondió él con firmeza. Solo vine en busca de respuestas para conocer la verdad sobre mi historia. Cuando me presenté al ranchero como su hijo, mostrándole las cartas y fotografías que mi madre había guardado todos esos años, me reconoció inmediatamente y dijo que era idéntico a él cuando era joven. Daniel hizo una pausa, como si reviviera ese primer encuentro tenso con el padre que nunca había conocido. Me pidió que mantuviera en secreto nuestra verdadera relación y me sugirió que trabajara como capataz para aprender sobre el rancho y así poder conocernos mejor sin despertar rumores en la zona. Era un hombre orgulloso que temía lo que la gente diría sobre tener un hijo nacido fuera del matrimonio. Sarah escuchó atónita, tratando de procesar no solo la revelación en sí, sino también sus implicaciones para su propia vida. Una dolorosa duda le atravesó el corazón como una navaja afilada. ¿Y nuestra boda?, preguntó, con la voz temblorosa por el miedo a la respuesta. ¿También formaba parte de ese plan? ¿Te casaste conmigo para mantener tu identidad en secreto? Daniel le apretó la mano con más fuerza, con una intensidad en los ojos que ella rara vez había visto. No, Sarah. Conocerte fue el único acontecimiento completamente inesperado en toda esta complicada historia. Me casé contigo porque vi a una mujer fuerte y digna, con una belleza interior que pocos podían percibir. Nunca mentí sobre mis sentimientos hacia ti. Eran la parte más verdadera de todo esto. Había una sinceridad en esas palabras que Sarah podía sentir en su corazón, pero aún así le costaba asimilar por completo la magnitud de la revelación. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de reorganizar todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitando saberla. El ranchero me reconoció formalmente como su hijo en su testamento, dijo Daniel, pronunciando las palabras lentamente. Según el abogado, que estuvo presente en sus últimos momentos, soy su alma y su heredero legítimo. La implicación de esas palabras flotaba en el aire de la pequeña cabaña como una revelación divina. Ser heredero de Marcus Thornton significaba ser heredero del rancho, de los cientos de cabezas de ganado, de las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de la mayor fortuna de todo el territorio. Eso significa que somos... Sarah no pudo terminar la frase. La realidad era demasiado para que su mente pudiera procesarla de golpe. «Ricos, sí», respondió Daniel, «muy ricos. Pero nada tiene que cambiar entre nosotros si tú no quieres. Seguiré siendo el mismo hombre con el que te casaste, Sarah. Esta herencia no define quién soy». Esa noche, Sarah apenas pudo dormir. Su mente bullía con preguntas, posibilidades y una confusión de sentimientos que iban desde la incredulidad hasta la esperanza, desde el miedo hasta la emoción. Si Daniel era realmente el heredero del ranchero, eso significaba que ella, la despreciada Sarah Brennan, sería la nueva señora del rancho más importante del territorio. La misma mujer que acarreaba cubos de agua y lavaba la ropa en una tina de madera,
Ahora gobernaría la gran casa con sus muebles importados y sus sirvientes. Pero más importante que la riqueza material era la transformación que esto representaba en su identidad. De rechazada y humillada, se convertiría en una de las mujeres más respetadas e influyentes de todo el territorio. Era un cambio de suerte tan dramático que parecía sacado de un sueño, de esas historias que la gente cuenta, pero que nunca suceden en la vida real. Sin embargo, Sarah aún no tenía ni idea de cómo esta transformación cambiaría no solo su propia vida, sino toda la dinámica social del territorio, especialmente entre aquellos que siempre la habían despreciado y que ahora tendrían que enfrentarse a una realidad muy diferente. El velatorio de Marcus Thornton se celebró en el propio rancho, con la presencia de autoridades políticas, influyentes terratenientes y comerciantes de todo el territorio. Para sorpresa y conmoción de todos los presentes, Daniel fue presentado oficialmente como el hijo fallecido y único heredero. Los murmullos fueron inmediatos e intensos. Algunos parientes lejanos del ranchero, que ya se consideraban herederos naturales de la fortuna, no pudieron ocultar su indignación e incredulidad. Otros, más pragmáticos y oportunistas, cambiaron rápidamente de actitud y comenzaron a acercarse al nuevo ranchero con sonrisas forzadas y saludos exagerados. Sarah acompañó todo este ajetreo en silencio, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido entre tanta gente importante y bien vestida de la sociedad territorial. Notó miradas curiosas, comentarios susurrados y expresiones de sorpresa cuando la gente descubrió que era la esposa del nuevo propietario. De repente, volvió a ser el centro de atención, pero de una manera completamente diferente a la de su boda. Ahora, las miradas contenían una mezcla de curiosidad, envidia y una reverencia forzada que no sabía muy bien cómo interpretar. Después del funeral, Daniel y Sarah se mudaron a la gran casa, la imponente sede del rancho que Sarah solo había conocido desde la distancia. Para ella, entrar en esa mansión como su nueva señora fue una experiencia completamente surrealista. Las amplias habitaciones con techos altos, los muebles antiguos de madera importada, los cuadros en las paredes, las alfombras persas, la vajilla fina, todo contrastaba dramáticamente con la absoluta sencillez a la que había estado acostumbrada toda su vida. La primera noche en la enorme cama con dosel que había pertenecido al viejo ranchero, Sarah no podía dormir. Se sentía como una intrusa, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar en la habitación y enviarla de vuelta a su lugar, acarreando cubos de agua por el polvoriento sendero. El techo ornamentado le parecía demasiado alto, las sábanas de lino demasiado finas, el colchón demasiado blando para alguien acostumbrada a dormir en un colchón de paja sobre un suelo de tierra. ¿No puedes dormir?, le preguntó Daniel, percibiendo su inquietud en la penumbra del lujoso dormitorio. Todo es tan diferente, respondió ella, mirando alrededor de la habitación que ahora, en teoría, era suya. Siento que no pertenezco a este lugar, como si estuviera ocupando el espacio de otra persona. Daniel se volvió para mirarla en la oscuridad. Este lugar ahora es tan tuyo como mío, Sarah. Te mereces cada centímetro de esta casa, cada mueble, cada comodidad. Te mereces mucho más que esto, de verdad. La noticia de la herencia de Daniel y el nuevo puesto de Sarah se extendió por el territorio a la velocidad de un incendio forestal en hierba seca. En Pine Ridge no se hablaba de otra cosa. Las mismas personas que habían despreciado y ridiculizado a Sarah durante toda su vida ahora comentaban su extraordinaria suerte y su golpe maestro al conquistar al hijo del ranchero. ¿Quién hubiera pensado que la sencilla Sarah Brennan acabaría siendo la propietaria del rancho Thornton?, comentó Margaret en el puesto comercial, con voz cargada de envidia mal disimulada. Debe de haber utilizado algún tipo de hechizo, alguna magia, para atrapar al hijo del rancho, respondió Ida, ya planeando en secreto cómo acercarse a la nueva mujer rica del territorio para asegurarse encargos de costura que le reportaran buenos ingresos. Hay gente que nace con suerte, añadió otro vecino. Todos ellos intentaban encontrar una explicación lógica a una transformación
que consideraban imposible que ocurriera de forma natural. No tardaron en aparecer los primeros visitantes ocasionales en el rancho. Viejos conocidos que apenas habían hablado con Sara en años, vecinos lejanos que nunca habían mostrado interés en su existencia, gente que apenas sabía su nombre completo. Ahora aparecían con modestos regalos y sonrisas entusiastas, todos deseosos de establecer algún tipo de relación con los nuevos dueños de la propiedad más importante del territorio. Entre los visitantes más asiduos e interesados se encontraban, como era de esperar, Martha y James Brennan, la pareja que prácticamente había empujado a su hija a un matrimonio que consideraban un arreglo con un simple capataz y que ahora no podían ocultar un repentino y conveniente orgullo por su querida hija. Siempre supimos que eras especial, hija, dijo Martha, cómodamente instalada en la elegante sala de visitas de la gran casa, como si siempre hubiera frecuentado mansiones. Siempre supimos que tenías un destino diferente. Una madre siempre reconoce el potencial especial de sus hijos. Continuó con una convicción que sería cómica si no fuera tan descaradamente hipócrita. Sara observaba a su madre con una compleja mezcla de dolor, lástima y un sorprendente deseo de perdonar. Recordaba perfectamente las constantes humillaciones, las bofetadas, las duras palabras que la habían acompañado a lo largo de su vida. La repentina transformación en el comportamiento maternal era tan obvia y egoísta que resultaba casi patética. Pero Sara descubrió que, al contrario de lo que esperaba, no sentía ningún deseo de venganza o revancha. La riqueza y el poder no habían despertado en ella un lado cruel o vengativo. Sentía principalmente una profunda tristeza por el amor genuino que nunca había recibido de sus padres y una melancólica comprensión de que algunas personas solo son capaces de mostrar afecto cuando hay un interés material de por medio. Sin embargo, Sara solo estaba empezando a descubrir cómo su nueva posición social cambiaría no solo su propia vida, sino toda la dinámica de poder en el territorio y cómo utilizaría esa influencia de formas que nadie esperaba. En las semanas siguientes al traslado a la gran casa, Sara se enfrentó al inmenso reto de adaptarse a las responsabilidades de gestionar una propiedad de ese tamaño. Las obligaciones de gobernar la mansión eran abrumadoras para alguien que había crecido en una cabaña de madera. Había que supervisar a los sirvientes, planificar comidas elaboradas, organizar cuentas complejas y negociar con los proveedores. Para una mujer que apenas había recibido una educación formal básica, cada día traía nuevas dificultades que debía superar con determinación y humildad. Daniel, por su parte, asumió con total seriedad la administración del rancho. Aunque había aprendido mucho sobre el negocio durante los meses que trabajó como capataz, ahora tenía que tomar decisiones mucho más importantes y complejas. Tenía que dirigir a cientos de trabajadores, gestionar miles de cabezas de ganado, negociar con comerciantes de otras ciudades y tomar decisiones de inversión que afectaban a docenas de familias. Ambos, cada uno a su manera, intentaban llenar unos zapatos enormes para los que la vida no los había preparado. Por la noche, cuando se reunían tras agotadores días de responsabilidades, compartían sus frustraciones y sus pequeñas victorias, apoyándose mutuamente en esta difícil transición. Era en esos momentos íntimos cuando Sara sentía que, a pesar de todos los dramáticos cambios externos, la esencia de su matrimonio seguía siendo sólida, basada en el respeto mutuo, la compañía genuina y un afecto que crecía gradualmente, y no en la riqueza material que ahora poseían. Sara tomó una decisión que sorprendió a todos en el territorio. Su primera iniciativa importante, como nueva señora del rancho, fue establecer un programa de alfabetización para los trabajadores de la propiedad y sus familias. Convirtió una de las habitaciones más pequeñas de la casa grande en un aula improvisada donde un maestro del asentamiento vecino daba clases a niños y adultos después de la jornada laboral. La idea causó asombro e incluso resistencia entre algunos ganaderos vecinos. ¿Por qué malgastar dinero enseñando a leer a los trabajadores del rancho?, preguntó James durante una de sus visitas, ahora mucho más frecuentes. Entonces se les meten ideas en la cabeza, quieren salarios más altos, empiezan a cuestionar las órdenes.
Sara miró a su padre con una firmeza que él nunca había visto en ella. Porque nadie merece vivir en la ignorancia. Padre, sé muy bien lo que es no tener oportunidades para aprender y no quiero que otras personas pasen por eso. Daniel apoyó totalmente la iniciativa de su esposa y fue más allá, implementando mejoras significativas en las condiciones de trabajo del rancho. Aumentó los salarios, construyó nuevas viviendas más dignas para los empleados y estableció un pequeño dispensario médico para atender a los trabajadores y sus familias. Algunos terratenientes de la zona criticaron abiertamente estas decisiones, alegando que Daniel estaba malcriando a los empleados y creando expectativas poco realistas que podrían extenderse a otras propiedades. Pero Sarah y Daniel estaban decididos a utilizar su nueva posición de poder de forma diferente a la práctica tradicional. Habían experimentado en primera persona lo que era ser despreciados y maltratados, y no querían perpetuar ese ciclo de humillación con otros. Sarah sentía especialmente la responsabilidad de utilizar su influencia para ayudar a las mujeres que se encontraban en la misma situación en la que ella había estado, despreciadas, sin oportunidades, tratadas como una carga por sus propias familias. Un día, mientras organizaba algunos documentos antiguos en la biblioteca de la Casa Grande, Sarah encontró un álbum de fotos polvoriento, olvidado en un cajón. Curiosa, comenzó a hojearlo y encontró fotografías de una joven de sencilla belleza natural, sonriendo tímidamente a la cámara en poses que sugerían orígenes humildes. Había algo en esa sonrisa tímida que le resultaba familiar, una dulzura que no podía identificar, pero que le llegaba al corazón. Cuando Daniel regresó de los campos esa tarde, Sarah le mostró el álbum que había descubierto. ¿Sabes quién es la mujer de las fotografías?, le preguntó, señalando las imágenes de la joven desconocida. Daniel tomó el álbum con cuidado y Sarah vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al reconocer a la persona fotografiada. «Es ella», dijo con voz entrecortada. «Es mi madre. Se llamaba Catherine. No sabía que el ranchero había guardado estas fotografías». Continuó, acariciando delicadamente la superficie de una de las imágenes. Quizás en el fondo conservó algunos sentimientos por ella durante todos estos años. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Daniel habló abiertamente sobre su doloroso pasado. Contó cómo había crecido en un pequeño asentamiento de Colorado, escuchando las historias de su madre sobre el poderoso padre que nunca los había reconocido. Habló de cómo Catherine había trabajado incansablemente como costurera para criarlo con dignidad, enseñándole siempre los valores de la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los demás, independientemente de su posición social. Cuando enfermó gravemente, me hizo prometer que buscaría a mi padre, relató Daniel. No por dinero ni por venganza, sino para poder conocer mis raíces y cerrar ese círculo en mi vida. ¿Y fuiste capaz de perdonarlo?, preguntó Sarah, sosteniendo la mano de su marido mientras él revivía esos dolorosos recuerdos. No sé si lo perdoné por completo, respondió Daniel con sinceridad. Pero en los últimos meses, cuando lo cuidé durante su enfermedad, algo cambió entre nosotros. Me pidió perdón varias veces con lágrimas en los ojos. Creo que fue lo más cerca que pudimos estar de la paz. Este momento de profunda intimidad fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Sarah llegó a comprender mejor las complejidades del hombre con el que se había casado. No solo el trabajador silencioso que había conocido, ni el heredero repentino en el que se había convertido, sino alguien que, como ella, llevaba profundas cicatrices emocionales y soñaba con crear un mundo más justo y digno para todos. Sin embargo, Sarah aún no sabía que su transformación personal solo estaba comenzando y que los mayores desafíos aún estaban por venir, poniendo a prueba no solo su nueva posición social, sino también sus valores más profundos y su capacidad para perdonar incluso a quienes más le habían hecho daño. Con el paso de los meses, Sarah adquirió una confianza y una presencia que la sorprendieron incluso a ella misma. Su inteligencia natural y su férrea determinación la ayudaron a superar rápidamente su falta de educación formal. Contrató no solo a un profesor para los trabajadores, sino también a un tutor para ella misma y dedicó horas al estudio de lectura avanzada, matemáticas y nociones básicas de administración.
Conocimientos esenciales para gobernar una propiedad de ese calibre junto a Daniel. La transformación no fue solo externa o social. Sarah estaba descubriendo aspectos de su personalidad que habían permanecido latentes durante años de sumisión y humillación. La joven tímida e insegura estaba dando paso a una mujer decidida que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Pero, a diferencia de muchos que experimentaron un cambio repentino de fortuna, Sarah no se dejó corromper por el poder o la riqueza que ahora poseía. Su primera decisión importante, como señora del rancho, fue utilizar su influencia para crear cambios reales en la vida de otras mujeres del territorio. Creó un fondo de dote y una cooperativa de ahorro para mujeres que querían iniciar pequeños negocios. Conservas, costura, cría de pollos, actividades que podían proporcionar independencia económica a las esposas e hijas que vivían en la misma situación de dependencia total que ella misma había experimentado. La iniciativa causó un profundo impacto en la comunidad local. Mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de tener sus propios ingresos comenzaron a desarrollar pequeños negocios. Con el apoyo financiero y la orientación de Sarah, que conocía íntimamente las dificultades a las que se enfrentaban estas mujeres porque ella misma las había vivido, su genuina empatía y determinación por ayudar crearon una red de apoyo que transformó la vida de docenas de familias. Pero no toda la transformación de Sarah fue recibida con aprobación. Algunos terratenientes del territorio, incómodos con los cambios progresistas que ella y Daniel estaban implementando, comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre la campesina que ahora se creía una dama. Sarah escuchaba estos comentarios con serenidad, sabiendo que provenían de personas que se sentían amenazadas por los cambios que cuestionaban el sistema tradicional de explotación. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida ocurrió cuando Margaret Cooper, la misma mujer que se había burlado de ella durante su compromiso, apareció en el rancho pidiendo trabajo. Su situación había cambiado drásticamente. Su prometido de Denver la había abandonado, dejándola con deudas y una reputación mancillada. Estaba desesperada por encontrar trabajo y no tenía a quién recurrir. Sarah podría haberse vengado fácilmente, rechazando la solicitud u ofreciéndole condiciones humillantes. Era exactamente el tipo de venganza que mucha gente esperaría de ella. Pero, para sorpresa de todos, Sarah no solo le ofreció trabajo a Margaret, sino que lo hizo con dignidad y respeto. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo simplemente, sé muy bien lo que es necesitar una. Este gesto de magnanimidad consolidó definitivamente la reputación de Sarah como un tipo diferente de líder, alguien que usaba el poder para construir en lugar de destruir. Su capacidad para perdonar y ayudar, incluso a quienes la habían humillado, demostró una madurez emocional y una fuerza de carácter que impresionó a todos los que la conocían. Daniel observaba con creciente admiración y orgullo la transformación de su esposa. La mujer tímida e insegura con la que se había casado se estaba revelando como una líder natural con una visión clara de cómo utilizar su influencia para crear cambios positivos en la comunidad. Juntos estaban construyendo no solo un rancho próspero, sino un modelo diferente de cómo se podían utilizar el poder y la riqueza para el bien común. Por la noche, cuando se sentaban en el porche de la gran casa, contemplando la puesta de sol sobre las tierras que ahora les pertenecían, Sarah a veces recordaba a la mujer desesperada que acarreaba cubos de agua por el polvoriento sendero. El viaje desde la humillación total hasta la posición de una de las mujeres más respetadas e influyentes del territorio parecía un sueño imposible, pero se había convertido en realidad gracias a una extraordinaria combinación de destino, amor verdadero y, sobre todo, la fuerza interior que siempre había poseído, pero que nunca había tenido la oportunidad de demostrar. Sarah Brennan se había convertido en mucho más que la nueva señora del rancho. Se había transformado en una fuerza de cambio social. Una líder que utilizaba su experiencia de sufrimiento para ayudar a otros que atravesaban las mismas dificultades. Su historia demostraba que la verdadera nobleza no proviene del nacimiento o de la riqueza heredada, sino del carácter, la compasión y la determinación de utilizar cualquier poder que se tenga para hacer del mundo un lugar mejor para todos.
Y así cerramos otra historia que nos hace reflexionar sobre la vida y cómo el destino puede sorprendernos de las formas más inesperadas. Sarah Brennan demostró que no importa de dónde vengamos o lo difícil que sea nuestra situación actual, siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos personas que nos valoran por lo que realmente somos. Si has llegado al final de esta historia y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha impactado de la historia de Sara y Daniel. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado? Me encanta leer cada comentario y saber cómo te conmueven estas historias. Muchas gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad que crece cada día. Hasta nuestra próxima historia.